Saludos hermanos y hermanas de batalla. Hoy llegamos al fin al vídeo sobre la Legión Alfa, la más misteriosa de todas las legiones y la que muchos de vosotros esperabais. Os recuerdo que también tenéis disponible la historia de las demás legiones astartes, así como también de muchos otros capítulos en la lista de reproducción que os dejo en los comentarios. Ahora, sin nada más que añadir, comencemos con este vídeo. Muchos eruditos imperiales creen que el secreto que rodea esta legión y sus propósitos serviría más tarde para ocultar la oscura transformación en su corazón que tardó mucho en gestarse. Esta maldición y la creciente adicción por sus propios usos sobrenaturales para subterfugios y destrucción solo empeoraron después de la ascensión de Horus al rango de Señor de la Guerra. La Legión Alfa se convirtió en una fuerza serpentina muy retorcida de sombras que no tenían forma. Tan peligrosa y mortal era como el monstruo de múltiples cabezas del mito antiguo que en los últimos días se convirtió en su modus operandi y también en el icono de la Legión Alfa, la Hidra. Esta era un arma que ni siquiera el mismo emperador ni después tampoco el Señor de la Guerra Horus podrían controlar jamás. El manto de misterio que rodea la 20ª Legión se remonta incluso a su creación. Los factores relacionados con la creación de esta legión se mantuvieron más allá del secreto y también mucho más allá de la seguridad habitual que el emperador elegía para rodear cada proyecto de los marines espaciales. La Legión Alfa se mantuvo en gran parte separada del resto de las legiones astartes y en general se pensó que había sido creada con fines y propósitos muy específicos. No se puede saber qué plan del emperador se escondía detrás de esta acción, e incluso en los albores de la era del imperio, este fue uno de los muchos secretos que el emperador ocultó tanto a la corte imperial como a muchos de sus propios asesores y también a los primarcas. De las primeras décadas solares de la 20ª Legión en Terra y también durante la reconquista del sistema solar, casi nada se puede decir con precisión alguna, e incluso el grupo de mitos y rumores que más tarde crecerían para rodear las actividades de esta legión son poco fiables. Todo lo que nos queda ahora de su historia son algunos fragmentos dispersos pero muy reveladores, registros anómalos de unidades desconocidas de legiones astartes que llevaban a cabo ataques dirigidos, secuestros y asesinatos tanto en Terra como más allá, y también algunos informes de unidades de marines espaciales desconocidas que lucharon en misiones de alta prioridad bajo el mandato de códigos de autorización muy secretos. Rumores y suposiciones incluso rodearon la designación Alfa, que según algunos registros estaría relacionada con la 20ª Legión desde un periodo muy temprano. Según podemos extraer de los registros imperiales, la 20ª Legión fue limitada en cuanto a su capacidad de reclutamiento inicial. Los motivos de este hecho solo los conoce el emperador, pero lo que sí está claro es que mientras otras legiones aumentaron rápidamente en número, la 20ª Legión contaba con menos de 3000 efectivos cuando había comenzado la Gran Cruzada. Hay tres teorías sobresalientes que se han postulado sobre el porqué de la 20ª Legión aparentemente no se expandió a la fuerza completa de una legión durante la Gran Cruzada temprana. Cada una de estas teorías podría ser cierta o una mentira. Vamos a analizarlas. La primera teoría vincula algún acto de sabotaje o de desastre que habría destruido parte de sus reservas genéticas. Esto puede ser posible, ya que también le pasó lo mismo a los hijos del emperador. La segunda teoría es la sospecha de que algunos problemas ocultos o incluso fallas potenciales impidieron la expansión de esta legión, aunque esto en muchos sentidos parece poco probable, ya que en otros informes se ve como la tasa de éxito de implante genético en esta legión es muy alta, así que es muy probable que sea mentira, ya que no hay evidencias reales. Y por último, la tercera teoría, y también la más interesante, es que la 20ª Legión se conservó deliberadamente por separado como una unidad aislada por otras razones muy específicas y militares. Posiblemente fue para actuar como una reserva estratégica de semillas genéticas, o de hecho como un grupo de control, como algunos han sugerido.
Esta teoría también postula la posibilidad de que la 20ª Legión haya sido retenida para sufrir un mayor desarrollo y condicionamiento físico exclusivo solo para ellos, y eso los haría más fuertes que el resto de las otras legiones. Queda también evidencia de que esta última legión del emperador, en una etapa final, condujo el desarrollo posterior y eventual creación de su cuadro personal de protectores transhumanos, la Legio Custodes. Así que sí, es muy probable que la Legión Alfa sea la legión más poderosa de todas, al menos en términos genéticos. Una vez que la Gran Cruzada estuvo completamente en marcha, la 20ª Legión desaparece de la historia oficial durante muchas décadas solares. Sin embargo, parece haber una conexión entre ellos y ciertos eventos sombríos de la Gran Cruzada que nunca han sido adecuadamente explicados por el registro oficial. Algunos sugieren que durante este tiempo la 20ª Legión, sin su primarca perdido, tenían un papel secreto que jugar para asegurar el futuro del imperio. La evidencia de esta hipótesis puede verse en el hecho de que el naciente imperio de la humanidad estuvo plagado de insurrecciones desenfrenadas, pequeñas rebeliones y las peligrosas bandas de renegados y traidores. Dichos enemigos del imperio se habían escondido entre la población imperial después de que las aplastantes conquistas de las guerras de unificación los hubieran sometido. Desde la oscuridad tramaron su venganza y buscaron pervertir la verdad imperial para sus propios fines. Nadie pensó nunca que tales enemigos ocultos podrían atacar el corazón del imperio hasta que ocurrió el llamado incidente que llegó a la reserva genética de Astartes y que estuvo a punto de condenar a la Tercera Legión en un acto que muchos han atribuido desde entonces a las acciones de un enemigo secreto interno. Estas acciones fueron operaciones especiales llevadas a cabo por guerreros que pertenecían sin duda a una legión Astartes, ya que se identificaban por su poder, habilidades y equipo de guerra exclusivos, pero aún así, su identidad permaneció oculta. Estos misteriosos legionarios llevaban poca o ninguna marca de unidad o heráldica, y en algunos casos llevaban marcas no reconocidas que no figuraban en el registro oficial. Se sabe que en algunos casos operaron bajo una bandera falsa, vistiendo la librea de una legión conocida, a menudo en una zona de guerra donde operaba esa misma legión que había sido suplantada y que no tenía conocimiento de ello. Estas acciones de falsa bandera fueron uniformemente de naturaleza encubierta: ataques de precisión quirúrgica, asesinatos, espionaje, sabotaje o también recuperación de artefactos desconocidos, además del secuestro de personas importantes o grupos enteros para algún propósito desconocido. Tales ataques llevados a cabo en el frente de batalla, como dentro también de otros mundos ya obedientes del imperio, eran mortalmente precisos y rara vez dejaban testigos vivos para hablar directamente de ellos. Si esta fuerza era realmente la 20ª Legión, entonces puede haber estado operando desde entonces desde las sombras del imperio durante más de un siglo terrano, acumulando así una gran influencia y experiencia similar a cualquier otra legión de marines espaciales y emprendiendo una guerra secreta al mismo tiempo que se desarrollaba la Gran Cruzada. De los muchos misterios que rodean a la Legión Alfa, el enigma más interesante es relativo al primarca de la Legión Alfa, Alfarius Omegón. Los relatos sobre sus orígenes difieren los unos de los otros. Uno de estos relatos del hallazgo de Alfarius circuló en secreto entre las casas y facciones de la corte imperial en Terra, quienes afirman que su descubrimiento fue un accidente de la Legión de los Lobos Lunares antes del final de la Gran Cruzada y en el comienzo del milenio 31. Por entonces, Alfarius era el líder de una confederación de sistemas estelares humanos cuyas flotas de nave de guerra no tenían rival en tamaño o escala para las naves imperiales, y lograron mediante engaños y emboscadas destruir uno de los acorazados de los Lobos Lunares cuando entraron en su sistema estelar. Respondiendo a esta imperdonable derrota, el propio Horus y su flota los persiguieron, solo para después encontrarse atrapados en una emboscada tras otra, engañados en trampas mortales hasta que el propio buque de Horus fue atacado.
Se cree que en esa confrontación, los lobos lunares aplastaron el ataque desesperado de la flota enemiga, pero en la confusión, un solo asesino irrumpió en la nave insignia y a través del sigilo y el asesinato logró la tarea imposible de abrirse camino hasta la cámara de mando de Horus y allí masacró a todos sus guardaespaldas justaerinos, antes de que el propio Horus se viera obligado a enfrentarse a él. Durante su grandioso duelo, Horus no mató al atacante, sino que lo reconoció como un hermano. Había encontrado al último de los primarcas. Este primarca recién llegado se hizo llamar Alfarius y afirmó haber estado viajando por esta región del espacio durante muchos años terranos. Sin embargo, mantuvo sus labios cerrados sobre de dónde había venido. Posteriormente, varios mundos en ese lugar fueron llevados al culto imperial, pero Alfarius siempre negó que alguno de ellos fuera su mundo natal de origen. El conglomerado de planetas que había estado liderando fue persuadido fácilmente de unirse al imperio, aunque con un poco de derramamiento de sangre. Ya veis que siempre hay algunos que se resisten. Otro relato muy diferente que fue arrancado de la mente de un centurión de la Legión Alfa que fue capturado por la Legión Custodes después de la caída de Cadia, cuenta la historia del hallazgo de Alfarius. En esa historia se habla de un mundo muerto sin nombre en el borde de las estrellas de Mandragoran, en cuyo mundo se había levantado una civilización que fue aniquilada mucho antes de que la humanidad pisara Terra por primera vez. En este orbe sin nombre, el primarca Alfarius cayó sobre las ruinas destrozadas de una ciudad caída hacía mucho tiempo. Completamente solo, sin voz y sin ayuda, se vio obligado a sobrevivir contra los elementos tortuosos del mundo desolado. Su soledad fue finalmente rota después de largos años, y lo hizo gracias a una estrella que caía del cielo. Esta era una nave corsaria de renegados mutantes y de mercenarios alienígenas que tenían la intención de saquear las ruinas de este mundo. Sin embargo, solo encontraron la muerte a manos del joven primarca, y Alfarius obtuvo sus armas, su conocimiento y su nave espacial, con la que partió en busca de aquel que lo habría creado. Otros dos relatos del origen de Alfarius fueron encontrados encriptados dentro de las páginas del Codex Hydra, y estas ofrecen argumentos muy diferentes. El primer relato dice que el primarca perdido fue depositado en un próspero mundo tecnológico conocido como Bar Sabor, pero antes de que terminara su primera década solar de vida, los cielos de Bar Sabor se oscurecieron cuando las criaturas gusano lleno de pesadillas, conocidas como la Matanza, descendieron para alimentarse de ellos. Capturando al joven primarca, un ser lo suficientemente fuerte como para resistirlos, los llenos gusano mantuvieron a Alfarius como una curiosidad, retorciendo su mente con sus horrores y esclavizándolo para usarlo como un arma viviente en todos los conflictos que tendrían lugar antes de que estos llenos caerían sobre los enemigos para devorarlos. Fue el mismísimo emperador quien finalmente lo liberó. Su barcaza de batalla dorada se estrelló contra el corazón de la enorme nave de los inmundos llenos para abrirla, como lo haría la ira de un dios vengativo de la leyenda en venganza por lo que habían hecho a su hijo. Durante muchos años, Alfarius habría permanecido al lado de su padre, mientras el emperador deshacía todo el daño que le habían hecho para estropear su creación. Ese relato me parece un poco ficticio, así que vamos a ver otro relato que tiene otra versión todavía más contradictoria de todos los hechos. En este último relato que os contaré, se dice que Alfarius fue el único de los primarcas que se quedó en Terra cuando el resto de ellos fueron esparcidos por las estrellas por las manos desconocidas que crearon esa maldición. Aquí, a la sombra de Terra, creció y fue cuidado por el mismo emperador, mientras éste mantenía su existencia como un secreto celosamente guardado, incluso entre los más cercanos al emperador. En la madurez de Alfarius, este se habría convertido en la mano secreta del emperador y también en su mayor escudo, hasta que finalmente se separó de su padre por un motivo que no conocemos. Se desconoce cuáles de estos relatos son verdaderos y cuáles son mentiras. Los hechos registrados sugieren que ninguno de estos relatos es real y solamente podremos interpretarlos como que son fantasmas que pretenden ser la verdad secreta del pasado de Alfarius. Cualquiera que sea la verdad,
Después del descubrimiento de Alfarius, este fue llevado de regreso al epicentro del imperio, que estaba en constante expansión, pero aún así pudo reunirse con su padre el emperador. Hubo un regocijo, pompa y todo tipo de circunstancias habituales de estos hechos, pero los registros en Terra sugieren que los dos pasaron poco tiempo juntos y que su relación fue distante y muy formal. Alfarius fue enviado rápidamente para tomar el mando de su legión, mientras que el emperador tenía muchos asuntos de estado urgentes en ese momento. Los que estaban fuera de la legión creyeron más tarde que esto se debía a que el emperador ya había completado su odisea galáctica para recuperar a los primarcas perdidos cuando estos dos se conocieron en persona, y por eso mismo su interés se había desplazado hacia otra parte, supongo que hacia la telaraña, claro. Alfarius y su hermano gemelo, el primarca Omegón, compartían la misma apariencia física, y juntos servían como primarcas conjuntamente de la Legión Alfa. El emperador estaba al tanto del secreto de Alfarius Omegón, pero si la creación de los primarcas gemelos fue intencional o no, esto sigue siendo un misterio. Los dos primarcas supuestamente compartían el mismo alma, con Omegón actuando como el segundo al mando de Alfarius en la 20ª Legión. La existencia de los primarcas gemelos de la Legión Alfa solo la conocían los miembros de la propia Legión, y este era un secreto tan bien guardado que incluso los demás primarcas desconocían este hecho. Alfarius condujo a su legión creada a su imagen y semejanza a los confines del imperio, y estaba muy ansioso por unirse a la batalla y emular las glorias de las legiones más antiguas. En la batalla, esta legión más joven fue impulsada por su primarca misterioso y taciturno, y se hizo rápidamente famosa por su disciplina y su organización, y además enfatizaba la unidad de la legión y sus acciones más amplias sobre los astartes individuales en todos los aspectos. Su sello distintivo era una implacable aplicación de la fuerza y un aterrador nivel de coordinación entre sus guerreros y máquinas de guerra. Esta capacidad para la guerra con armas combinadas, velocidad y seguridad en todos los ataques solo se igualaban con el dominio de las artes más oscuras de la guerra, el sabotaje, la emboscada, otras tácticas de sigilo y también el asesinato. También fue muy evidente su secretismo y su talento para desorientar al enemigo. Mantuvieron la distancia con todos sus compañeros, incluso cuando se les encargaba luchar directamente junto a ellos, y es seguro que muchos fomentaron una obstinación siniestra debajo de una fachada sombría. Es por eso que la Legión Alfa nunca está relacionada con otros primarcas ni con otras legiones. A diferencia de las otras regiones de Astartes, en las que se podían discernir los patrones de la cultura terrana y los orígenes étnicos de su admisión de reclutamiento, la Legión Alfa y su primarca eran a todos los efectos iguales entre ellos. Sus señas de identidad eran la supresión de la individualidad y la unión entre sus miembros. Desde el principio, esta era una legión aparentemente surgida en su totalidad como de la nada, con decenas de miles de legionarios totalmente equipados y una flota de guerra que operaba con habilidad veterana, aunque nadie sabía cómo lo habían logrado, ya que supuestamente era una legión recién creada. Incluso el nombre con el que operaba esta legión parecía estar en duda, ya que mientras el nombre de la Legión Alfa ganaba fama, los informes oficiales en el Imperio los vieron operando bajo títulos autodados como Cadena Ininterrumpida o denominaciones más siniestras como La Horrorosa, que sorprendentemente fue el nombre que se pusieron a sí mismos durante las campañas genocidas del cúmulo Perfidian. Del mismo modo, se producen muchos relatos de miembros individuales de la 20ª Legión que se refieren a sí mismos como Alfarius, o simplemente también se dicen yo soy uno de muchos, lo que a menudo enfurece y confunde las fuerzas leales con las que estuvieron sirviendo. Se desconoce si esta política de anonimato fue resultado de un enfoque inusual de esta legión que pusieron en base en su unidad y la solidaridad en todas sus filas, o si no simplemente también pudo ser la mera adicción absoluta al secreto en un intento deliberado de enmascarar sus números reales. Sea como sea, esta estrategia pareció ser muy útil. Tales actitudes de engaño, al menos en su sentido más amplio,
parecen haber sido tácitamente aceptadas y toleradas por el emperador, y también más tarde por Horus como el señor de la guerra imperial, aunque no está claro con qué verdaderos fines. En la batalla, la Legión Alfa demostró ser capaz de manejar una combinación devastadora de sutileza y fuerza abrumadora, deleitándose tanto en la planificación meticulosa como en el ejercicio de la crueldad imaginativa que hay en la guerra. Rápidamente, la Legión Alfa desarrolló una reputación inigualable entre todas las legiones astartes, salvo quizás por la Guardia del Cuervo, en el uso del espionaje, la infiltración y el sabotaje, además de todas sus planificaciones estratégicas. Sin embargo, había diferencias entre ellos y otras tácticas de guerra que usaba, como por ejemplo la Guardia del Cuervo. Mientras que la Guardia del Cuervo utilizaba estas tácticas para lograr una gran victoria, sin sufrir un gran desgaste, o incluso para liberar poblaciones humanas esclavizadas, la Legión Alfa tenía otros propósitos más oscuros en mente. El resultado de sus tácticas fue una catástrofe casi inevitable para las víctimas de la Legión Alfa, ya que todo el poder de la 20ª Legión caería en el momento de mayor debilidad de su enemigo, y lo que seguiría sería para todos los espectadores más parecido a un asesinato que una batalla. Para sus aliados, la Legión Alfa representaba una entidad misteriosa que los llevaba al engaño, junto con además una fuerza militar innegable, objetivos desconocidos y para algunos observadores imperiales una lealtad no probada. En otras palabras, una combinación muy peligrosa que no inspiró ninguna confianza entre las demás legiones. Para sus enemigos era una verdadera pesadilla, un enemigo que podía atacar desde cualquier dirección, un enemigo que parecía frustrar casi cualquier estratagema y atacar las debilidades sin importar cuán bien estuvieran escondidas. La Legión Alfa era un enemigo que no conocía ni la piedad ni el honor ni tampoco el cuartel, y siempre parecía deleitarse en la destrucción por sí misma, además del caos y la anarquía que podía inspirar antes del golpe mortal. Aunque su historia como legión activa es muy corta en comparación con muchas otras, rápidamente demostró estar decidida a igualar a cualquiera de sus hermanos en la gloria, o tal vez con mayor precisión, demostrar que fue superior a todos ellos, y de esta forma su cuenta de victorias aumentó a una velocidad abrumadora. La Legión Alfa, siempre alerta, estaba lejos de ser adversa al estudiar las fortalezas y debilidades de sus compañeros legionarios, y después adaptó muchas armas y tácticas de otras legiones astartes a sus propios sistemas y fines. En la adopción de estrategias y tácticas de observación antes de atacar, se parecía mucho a los ultramarines y a su primarca Robot Guilliman. Seguramente los observaron durante un tiempo y copiaron sus estrategias. Aunque todas las observaciones no fueron ni siquiera capaces de igualar la brillante estrategia táctica que tenía Robot Guilliman, y así se comprobaría mucho más tarde cuando llegó el amargo derramamiento de sangre entre estas legiones. A decir verdad, tal celo por demostrar su valía como parte de la gran cruzada a toda costa, y la forma que a menudo excesivamente elaborada y necesariamente compleja y maligna en la que esta legión hizo la guerra, los hizo ganar rápidamente la infamia más que la fama. Eso, junto con la creciente desconfianza debido a su naturaleza engañosa, generó rivalidad y aspereza entre la Legión Alfa y gran parte del resto de las legiones astartes. Por poner un ejemplo, Rogaldorn de los Puños Imperiales rápidamente llegó a ver a toda la Legión Alfa como un asesino sin honor, un acto para llevar la marca del emperador, y solamente la intervención del emperador mismo evitó que se derramara sangre entre las dos legiones después de la caída de la fortaleza de Yakala. El mismo Guilliman y su legión se vieron varias veces enfrentados a la Legión Alfa, aunque la sangre nunca llegó a derramarse hasta después del estallido de energía de Horus. Más allá de estos incidentes, se sabe que Conrad Curze de los Amos de la Noche condenó abiertamente a la 20ª Legión por ocultar sus verdaderos pecados en un sudario de mentiras, mientras que la evidencia también parece sugerir que la Legión Alfa fue discretamente evitada por todas las legiones, como por ejemplo los Milijos, en la medida de lo posible, aunque ninguna causa de esta discordia ha salido a la luz entre ellos y los Milijos. Por el contrario, si se pudiera decir que la Legión Alfa tenía un aliado o un amigo entre los primarcas, ese sería Horus, quien veía a la Legión Alfa
como un arma muy sutil en sus planes de conquista. Además, aunque es muy sorprendente, la 20ª Legión es conocida por haber hecho campaña junto con los Ángeles Oscuros y los Manos de Hierro sin tener ningunos incidentes en las múltiples ocasiones en las que finalizaron campañas con éxito antes del estallido de la herejía de Horus. Después de su ascenso al rango de Señor de la Guerra Imperial, donde obtuvo el control de las campañas exteriores de la Gran Cruzada, Horus dio cada vez más rienda suelta a la Legión Alfa para operar independientemente de otras fuerzas de legiones astartes. La Legión Alfa durante todo este tiempo se expandió de forma notable y rápida en tamaño, creando el núcleo de varias flotas expedicionarias y dividiéndose para formar decenas de fuerzas de asalto independientes de largo alcance, a menudo operando junto a rogue traders y alcanzando el vacío desconocido mucho más allá de las líneas del frente de la Gran Cruzada. En los últimos años, antes del estallido de la herejía de Horus, hay pruebas fragmentarias que indican que incluso Horus estaba empezando a dudar de su control sobre la Legión Alfa, y dudaba también de la veracidad de sus objetivos y a quién realmente servían. Los informes secretos preparados tanto para el Señor de la Guerra como para la corte imperial en Terra durante este periodo muestran una creciente inquietud acerca de la Legión Alfa, algunos implicando que estaba cada vez más fuera de la capacidad del Imperio para medir o ser controlada. Además, que tal vez alguna obsesión o locura se estaba apoderando de la psique de la Legión Alfa y controlaban la forma en la que operaban en cada una de sus batallas. Llegaría el momento, en lugar de satisfacer las necesidades de la Gran Cruzada, orquestaban demostraciones cada vez más apocalípticas de sus métodos de guerra arcanos y malévolos, incluso situaciones donde un asalto convencional habría resultado más eficiente y conveniente. Siempre que se le preguntó a Alfarius que por qué la Legión Alfa no había tomado la estrategia más simple en esas situaciones, se informa que Alfarius respondía siempre que la evitaron porque habría sido demasiado fácil. Esta forma de hacer la guerra trajo la censura de Alfarius por casi todos sus hermanos primarcas. Robb Guilliman, en particular, se enfureció por la conducción de la guerra por parte de Alfarius y calificó las operaciones prolongadas como un mero ejercicio de crueldad y el desperdicio de tiempo y recursos de la Gran Cruzada. Con el tiempo, estas acusaciones habían comenzado a convertirse en una conversación tan común entre la corte terrana y muchos comandantes imperiales que la Legión Alfa ahora aparentemente se había vuelto adicta a traer civilizaciones bajas por medio de la anarquía, el fuego y la sangre que podían haber sido fácilmente llevados al cumplimiento imperial a través de una negociación o una demostración limitada de fuerza. Sin embargo, en lugar de todo eso, se convirtieron esos planetas en ruinas devastadas por los conflictos, todo para ser una prueba de las habilidades de la Legión Alfa. A medida que se acercaba el momento de la herejía de Horus, la Legión Alfa, como en respuesta a la creciente nube de sospecha y desconfianza hacia ellos en algunos sectores, se adentró más en la oscuridad exterior en los límites del espacio conocido, o al menos eso les pareció a todos. Sus engaños se multiplicaron, al igual que al parecer los nombres con los que se conocía a la 20ª Legión y a sus agentes, particularmente en las estrellas oscuras más allá de las fronteras del Imperio, donde muchos de aquellos con los que entró en contacto no tenían ni idea de su verdadera naturaleza o lealtad, se dieron cuenta de sus engaños demasiado tarde. Con tales ejemplos existentes en los registros imperiales, quizás sea fácil ver por qué la Legión Alfa se puso del lado de Horus cuando el Señor de la Guerra hizo su pacto con el caos y se rebeló contra el emperador de la humanidad. El orgullo marcial y la discriminación de Alfarius por parte de todos sus hermanos primarcas, excepto Horus, aparentemente fueron los catalizadores de su caída. Sin embargo, hay posibilidades de que el giro de la Legión Alfa hacia el caos fuese, curiosamente, algo que eligieron por el bien del Imperio. Mientras emprendían una guerra de cumplimiento imperial en el planeta Nurth, unos 2 años estándar antes del estallido de la herejía de Horus, los primarcas gemelos fueron abordados por un hombre llamado John Grammaticus. Este era un agente de una organización alienígena conocido como la Cábala. La Cábala
le reveló a Alpharius Omegon, así como a otros 2 hombres, Petos Soneca y al psíquico llamado Shire, el resultado de que Horus fuera nombrado Señor de la Guerra Imperial de la Gran Cruzada, es decir, el comienzo de la terrible guerra civil interestelar que sería conocida como la herejía de Horus. Luego, presentaron 2 posibilidades psíquicamente previstas a los primarcas gemelos. Si el emperador ganaba la eminente guerra civil, el imperio del hombre decaería lentamente durante los próximos 10 a 20 milenios hasta que él mismo y billones de almas fueran finalmente consumidas por los dioses del caos. Sin embargo, si Horus ganaba la guerra, después de 2 o 3 generaciones, Horus se sentiría tan atormentado por la culpa de matar a su padre, el emperador, que finalmente destruiría todas las facciones contaminadas por el caos en la galaxia y también a la humanidad misma en una guerra final. La humanidad sería destruida en el proceso de Horus, pero los mayores enemigos del emperador, los dioses del caos, serían casi eliminados porque gran parte de su poder se deriva de los defectos psíquicos inherentes de la humanidad misma. En este punto, ambos primarcas se tambalearon hacia atrás y gritaron ante esta visión: La Legión Alfa siempre ha estado a favor del emperador. Los 2 primarcas gemelos finalmente aceptaron su destino y optaron por seguir a Horus en su creencia de que la destrucción final del caos era la elección que el emperador mismo habría hecho. Pero su lealtad en verdad permaneció con el emperador, incluso cuando juraron sus almas al caos. La Cábala puede haber sido sincera en su deseo de prevenir el terrible inicio del estancamiento y la guerra constante por el imperio del hombre que la herejía de Horus iniciaría, pero también podría haber engañado intencionalmente a los 2 primarcas, ya que el apoyo de la Legión Alfa podría haber cambiado el curso de la campaña de manera que hubiera impedido que Horus alcanzara al emperador y le diera muerte. Al apoyar a Horus, la Legión Alfa realmente implementó el futuro de la humanidad que habían tratado de prevenir. No está claro si la Cábala malinterpretó sus visiones psíquicas actuando de tal manera que crearon una profecía autocumplida, o si en realidad eran agentes del caos o alguna otra facción con intereses en intentar subvertir a una legión leal. El actual grito de batalla de la Legión Alfa por el emperador, visto desde este punto de vista, no es el insulto burlón de una legión traidora que alguna vez se pensó que era leal. Más bien, podríamos tomarlo como el testimonio de la devoción de esta legión que se ha mantenido fiel a su causa durante tanto tiempo. Se cree que el verdadero objetivo de la Legión Alfa en la actualidad es liberar al emperador de su prisión, que es el Trono Dorado, para que así se cumpla la revelación que les hizo la Cábala. Cuando estalló la herejía de Horus y ocurrió la atrocidad de Isban III, una gran fuerza de ataque de la Legión Alfa, compuesta por unos 50.000 legionarios bajo el mando directo de su primarca, se encontraba convenientemente situada para responder a la orden de Rogal Dorn de atacar a los traidores en Isban V. Se cree que este contingente de la Legión Alfa comprendía las fuerzas combinadas de 2 flotas expedicionarias separadas, además de sus naves de apoyo, habiendo regresado recientemente al Imperio para reabastecerse y rearmarse en el mundo Forjad de Lucius, después de que habían estado en una extensa serie de campañas en el noroeste galáctico. Casualidad o no, allí estaban para responder a la llamada de Rogal Dorn y atacar a los supuestos traidores. La Legión Alfa y su primarca supuestamente habían estado casi fuera de contacto con el resto de la Gran Cruzada durante varios años estándar, y por este hecho, Rogal Dorn, el pretoriano de Terra, estaba seguro de su lealtad y la falta de participación en cualquier locura traicionera por parte de Horus. Sin embargo, esto no podría haber estado más lejos de la verdad, ya que su participación en la masacre del desembarco iba a demostrar sus verdaderas lealtades. Es seguro que la Legión Alfa había extendido su red de infiltración, espionaje y sabotaje por todo el Imperio antes del estallido de las hostilidades, como pronto se demostraría con un efecto sangriento en una veintena de mundos como parte de la apertura del Señor de la Guerra. A manos del talento para la conspiración de la Legión Alfa y el de sus agentes, miles de millones
morirían e incontables miles de millones más sufrirían penurias y desastres en el futuro. Incluso en planetas que no sentirían el atronador paso de las legiones astartes durante toda la guerra civil, los crueles planes y el talento para la lucha de la Legión Alfa causarían estragos incalculables. Sin embargo, incluso cuando Horus desató a la Legión Alfa para enterrar sus colmillos profundamente en el cuello del Imperio, no confió ni que su amo lo obedecieran, ni tampoco pelearan la guerra que deseaban que éste peleara una vez que la Hidra hubiera sido desencadenada. Después del bombardeo con virus de Isban III, la presunta Legión Alfa Leal fue una de las legiones de marines espaciales enviadas por el emperador de la humanidad para destruir a Horus y las legiones traidoras en su base de Isban V. Muchos piensan que gran parte de la estrategia de los traidores en Isban V fue planeada por Alfarius y la Legión Alfa, ya que el engaño orquestado fue tan magistral que parecía elaborado por una mente traicionera del nivel de Alfarius. En la masacre acontecida en Isban V, las legiones leales de los Manos de Hierro, los Salamandras y la Guardia del Cuervo fueron diezmadas, siendo más tarde conocidas como las Legiones Destrozadas. Ferrus Manus sería asesinado por el traidor Fulgrim de los hijos del emperador. Vulcan desapareció y Corvus Corax resultó gravemente herido. Durante más de 3 meses solares, los voraces devoradores de mundos persiguieron los restos de la Guardia del Cuervo, ya que tenían la intención de aniquilar por completo a la Legión Leal. Con su legión presionada por los traidores, Corax y los restos de su legión se prepararon para vender cara a sus vidas. Pero su suerte cambió rápidamente con la llegada de una fuerza de rescate de la Guardia del Cuervo que rescató a todos los supervivientes que quedaron. Después de la matanza de Isban V, la Legión Alfa utilizó su capacidad para mezclarse con cualquier entorno, imitando a aquellos en los que se infiltraron para recopilar inteligencia, realizar sabotajes o plantar desinformación. A sabiendas de esas capacidades, Horus encargó a Alfarius que infiltrase sus tropas dentro del sector solar y así recopilase inteligencia vital sobre las defensas del Imperio dentro del sector solar, así como también del Palacio Imperial en Terra. Además, en estas primeras etapas de energía de Horus, la Legión Alfa se encargó de difundir información falsa sobre los eventos que habían ocurrido en el sistema de Isban, mientras que además buscaba nuevas fuerzas para la causa de Horus. Esta fue una misión para la que Alfarius y Omegon estaban bien preparados. En muchos otros mundos, los operativos y legionarios de la Legión Alfa sembraron la discordia entre los seguidores del emperador, avivando los pensamientos de rebelión en todos aquellos que habían sido obligados a rendirse mediante las legiones de Astartes. Tras los calamitosos acontecimientos de Isban V y la huida de la Guardia del Cuervo a Terra para informar del desastre, la destrozada 19ª Legión regresó a su mundo natal, Deliverance. Sin que ellos lo supieran, la Legión Alfa había insertado a varios de sus propios miembros disfrazados como marines de la Guardia del Cuervo. Reuniendo inteligencia sobre los esfuerzos del primarca Corax para reconstruir su legión utilizando una muestra de ADN de su primarca que le había dado el propio emperador, los operativos de la Legión Alfa esperaron pacientemente hasta que la Guardia del Cuervo logró el avance genético. Mientras tanto, fomentaron la rebelión entre los antiguos gremios tecnológicos de Kiabar, el mundo forja que rodeaba la luna de Deliverance, y mientras tanto reunían las fuerzas de la Legión Alfa que estaban cercanas para un ataque inesperado. La Legión Alfa corrompió con éxito el ADN del primarca, lo que resultó en la desastrosa mutación de los aspirantes de la Guardia del Cuervo que habían sido recientemente incorporados, siendo convertidos como criaturas horriblemente transformadas. A raíz de esta exitosa operación, Alfarius entregaría los datos obtenidos al jefe boticario de los hijos del emperador, Fabius Bile, para que éste pudiera seguir investigando. Sin embargo, Fabius desconocía que los datos eran prácticamente inútiles y que en el mejor de los casos estaban incompletos. La Legión Alfa se aseguró de conservar los datos integrales para sí mismos, así como también el diseño del genoma corrupto de la Guardia del Cuervo. Alfarius
deseaba utilizar estos valiosos datos para elevar su legión por encima de todas las demás. Después de esta misión, Omegon se reunió con el representante de la Cábala, Arizidri, a bordo de su nave. Después de un escueto intercambio de palabras, el primarca partió, informando a la Cábala que la 20ª Legión cumpliría con sus deberes por su cuenta, sin más influencia externa, interferencia o control por parte de la Cábala. A continuación, Alfarius envió sus fuerzas en un intento de impedir que los Cicatrices Blancas abandonaran el sistema Chondax y se unieran a las fuerzas leales en Terra. Los Cicatrices Blancas no tenían muy claro si la Legión Alfa era una de las legiones traidoras o no, ya que para entonces Yagatai Khan aún no había recibido información fiable sobre lo ocurrido en Isvan V. La Legión Alfa había estado utilizando una matriz de señales para bloquear cualquier comunicación para que así los Cicatrices Blancas siguieran ignorando la rebelión del Señor de la Guerra. Sin embargo, por alguna razón, la propia Legión Alfa destruyó las instalaciones, permitiendo que los Cicatrices Blancas recibiesen noticias de la rebelión de Horus desde Terra y también una orden de regreso al mundo del trono por parte del primarca de los puños imperiales, Rogaldorn. Mientras la flota de los Cicatrices Blancas se preparaba para partir del sistema Chondax, se encontraron con una enorme flotilla de la Legión Alfa. No hubo ninguna respuesta del mando de la 20ª Legión a pesar de las preguntas hechas por los Cicatrices Blancas. Yagatai le ordenó a todas las naves que no dispararan contra los intrusos a menos que estos les dispararan a ellos primero. Entonces, cuando las naves de los Cicatrices Blancas comenzaron a moverse, la Legión Alfa reaccionó. Mantuvieron un bloqueo espacial, protegiendo las rutas hacia los puntos de salto más cercanos y manteniendo a los Cicatrices Blancas acorralados en las cercanías de Chondax. El Khan ahora vio el panorama estratégico más amplio. La Legión Alfa no deseaba luchar contra los Cicatrices Blancas ni tampoco quería unirse a ellos. La Legión Alfa, por alguna razón, quería que los Cicatrices Blancas regresaran a Terra y ayudaran en su defensa. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la Legión Alfa abrió fuego contra sus antiguos hermanos. Aunque la traición no era un plato de buen gusto, al menos el Khan ahora ya sabía en quién podía confiar y en quién no. Alrededor de su nave insignia, otras naves de guerra de los Cicatrices Blancas lanzaron bombardeos frontales, vomitando rayos láser, rayos de plasma y salvas de torpedos en una vasta e intensa columna de pura destrucción para así abrirse camino a través del bloqueo de la Legión Alfa, rompiendo el bloqueo en su punto más débil. Después de la debacle en Chondax, Alfarius ordenó al resto de su flota asaltar la flota de la Legión de los Lobos Espaciales que estaban ubicados en la nebulosa Alaxes. Leman Russ había ordenado a su maltratada Sexta Legión que se reunieran allí para lamerse las heridas después de su reciente campaña en Próspero, el mundo de los minijos que recientemente habían ido a destruir. La Legión Alfa y sus primarcas gemelos, Alfarius y Omegon, habían albergado durante mucho tiempo un profundo rencor contra los lobos espaciales y contra su primarca Leman Russ en especial, esto debido a las críticas que impuso contra los métodos de engaño, manipulación y subterfugio que utilizaba la Legión Alfa en todas sus campañas. De esta forma, lanzaron un asalto masivo contra los maltratados y superados en número lobos espaciales de Rus para vengarse de ellos. La Legión Alfa disfrutó de la oportunidad de disfrutar su superioridad contra los arrogantes lobos de Fenris, retrasándolos lo suficiente para evitar que contribuyeran a la defensa imperial de Terra. Leman Russ envió una llamada de socorro a los Cicatrices Blancas cercanos, solicitando que su hermano, el primarca Yagatai Khan, enviara sus fuerzas para ayudar a la Sexta Legión contra la Legión Alfa. Aunque el Khan sabía que la Legión Alfa era traidora, o al menos desaparecía porque nos habían atacado, no estaban seguros de a qué lado pertenecían realmente los lobos espaciales. Así que el Khan se negó a involucrarse hasta que pudiera resolver los mensajes astropáticos tan conflictivos y a menudo contradictorios que había recibido. Acosada en todo momento, la flota de los lobos espaciales se enfrentó a la destrucción inminente por parte de la flota más grande de la Legión Alfa, cuando de repente un gran contingente de exterminadores con armaduras catafracti
que eran parte de la élite laerniana de la Legión Alfa, se teletransportaron a bordo del puente del buque insignia de Neman Ras, el navío Haranfell, donde el Rey Lobo aparentemente luchó contra Alfarius disfrazado como uno de sus propios exterminadores laernianos. Cuando la Legión Alfa estaba al borde de la victoria final, llegó la ayuda en una forma inesperada. Era la flota de los Ángeles Oscuros que había escuchado las señales de socorro de los lobos espaciales, y estos habían determinado que la Sexta Legión era de hecho todavía leal al Emperador. Con la ayuda de sus primos de la Primera Legión, los lobos espaciales pudieron obligar a la Legión Alfa a retirarse. Durante toda la herejía, gracias a los incansables esfuerzos de los puños imperiales, el sistema solar se había convertido en una fortaleza perfectamente organizada para detener el asalto del Señor de la Guerra. Dada la necesidad de la Legión Alfa de demostrar su propia superioridad, no bastaría simplemente con romper las defensas exteriores de Terra, sino que para humillar a la Séptima Legión tendrían que infiltrarse en el lugar más seguro de toda la galaxia, el Palacio Imperial. Una vez estuvo preparado el avance de Horus hacia Terra, el primarca Alfarius, a bordo de su nave insignia Alpha, condujo su flota hacia el Segmentum Solar. Se las arregló para infiltrarse con éxito en las defensas exteriores del sistema solar, poniéndose a sí mismo y a la totalidad del personal dentro de su flota en éxtasis. Mientras tanto, la flota de la Legión Alfa se acercó a la velocidad mínima y apagó todos los ruidos al mínimo para reducir su firma de calor general. Por lo tanto, la flota de la Legión Alfa tardó un año estándar completo en llegar con éxito a las afueras de las defensas de Terra sin ser detectada. Mientras tanto, los operativos encubierto de la Legión Alfa se activaron en todo el sistema solar. Estas células durmientes habían sido plantadas años antes del estallido de la herejía de Horus, y una vez activadas, realizaron sus funciones principales para sembrar destrucción y llevar a cabo actos de terrorismo, de distracción, causando pánico y anarquía en el mundo imperial y en todo el sistema. Las unidades de la Legión Alfa colocadas en territorio enemigo fueron entrenadas y condicionadas para perseguir amplios objetivos de misión de la forma que ellos consideraran mejor. El alcance de estos objetivos se denominó parámetros de misión. Cada parámetro tendría una sola palabra o frase de activación que pondría a los infiltrados en marcha hacia un conjunto de objetivos. Es decir, bastaba una sola palabra pronunciada por un canal de Vox o garabateada en un trozo de pergamino para cambiar el sentido de su acción de un parámetro a otro. Se llevaron a cabo muchos actos de asesinato y sabotaje en múltiples planetas y así distrayeron a los asediados defensores imperiales del verdadero objetivo de la Legión Alfa, Plutón, el eje de la red de vigilancia de los leales dentro del sistema solar. Mientras Rogal Dorn estaba distraído por estos ataques de distracción en todo el sistema, la flota de Alfarius, compuesta por más de 200 naves lideradas por la nave de batalla Alpha, golpearon Plutón y sus lunas Charon, Kerberos, Nyx, Styx e Hydra. Cuando llegó la flota, estallaron más levantamientos instigados por equipos de la Legión Alfa en todo el sistema solar. Una flota de la Legión Alfa, dirigida por el maestro Kel Silonius, atacó las defensas más externas del sistema solar y logró capturar varias de las lunas de Plutón. Estas constituyen el corazón del perímetro de la defensa imperial más externo. Lo que realmente ocurrió allí sigue siendo un secreto bien guardado por el propio Rogal Dorn y su guardaespaldas de los Huskarls. El objetivo principal de la Legión Alfa era Hydra, una luna fortaleza que orbitaba Plutón y era una importante estación de vigilancia astropática. El propio Alfarius lideró un equipo de guerreros de la Legión Alfa en el ataque a la luna. Mientras tanto, los defensores leales, liderados por el capitán Segismundo de los Puños Imperiales, tenían tan solo 30 naves para defenderse de la enorme flota de la Legión Alfa. Debido al inesperado y brutal asalto, la flota lealista, severamente superada en número, fue gravemente atacada por la flota de la Legión Alfa, y estos causaron estragos en los defensores Puños Imperiales. Mientras tanto, Arcamus
el maestro de los Huscarles de Rogal Dorn finalmente pudo deducir las verdaderas intenciones de la Legión Alfa: sabotear la red de monitoreo astropático imperial centrada en Hydra. Durante la lucha, Arcamus lideró un contingente de Huscarles en un audaz asalto a la fuerza de la Legión Alfa liderada por el mismo primarca Alfarius. En la lucha posterior, los Huscarles fueron aniquilados y Arcamus quedó herido de muerte. Todo parecía perdido, ya que la batalla parecía inclinarse a favor de las fuerzas traidoras. Pero, milagrosamente, la fortaleza estelar móvil de los puños imperiales, la Falange, dirigida por el mismo Rogal Dorn, llegó con una enorme flota de los puños imperiales a cuestas. Rogal Dorn y sus Huscarles restantes se teletransportaron directamente y se unieron a la batalla contra Alfarius y su élite de exterminadores laernianos. Cuando Alfarius estaba a punto de empalar a Dorn con su lanza, Dorn, anticipando el golpe, agarró la lanza con una mano, mientras que con su otra mano blandía su espada sierra y le cortó las manos y piernas a Alfarius, y después lo empaló con su propia lanza y le ensartó la espada sierra en la cabeza, dando muerte al primarca. Con la muerte del primarca de la Legión Alfa, toda la flota se retiró de Plutón. En el momento de la muerte de su gemelo, Omegon sintió la desaparición de su hermano y se volvió un poco distante. Poco tiempo después, se le notificó que el Señor de la Guerra exigía que Alfarius hablase con él para conocer el estado del ataque y saber también cómo se encontraba la Legión Alfa en el sistema solar. Como había hecho muchas veces antes, Omegon tomó inmediatamente el nombre de su hermano y asumió de forma permanente el manto único de la Legión Alfa. Por algún motivo que desconocemos, la Legión Alfa se separó del cuerpo principal de las fuerzas de Horus y no atacó a Terra como la mayoría de las legiones traidoras. Durante el resto de la herejía, se embarcó en una serie de acciones de retaguardia en un intento de retener los posibles refuerzos imperiales para la defensa de Terra. También participaron en acciones de batalla más pequeñas, derrotando fuerzas de cicatrices blancas en Talar y una unidad de lobos espaciales en Yarant. Sin embargo, a pesar de sus contribuciones, la Cábala se había engañado. Horus finalmente fue derrotado por el emperador a bordo de su barcaza de batalla al final del asedio del Palacio Imperial en Terra. Esto fue una sorpresa para la Legión Alfa, quienes habían traicionado al emperador con el objetivo de que Horus, una vez hubiera ganado la guerra, se arrepintiese de sus actos e iniciase la purga a gran escala que destruiría a los dioses del caos. Después de la herejía de Horus, la Legión Alfa no se retiró al ojo del terror como las demás legiones traidoras, sino que avanzaron hacia el este galáctico siguiendo nuevos objetivos de su propia invención. Como tal, la Legión Alfa no fue perseguida hasta el ojo del terror como lo fueron muchos de sus compañeros traidores, sino que se vio envuelta en una serie de amargas confrontaciones con los ultramarines, quienes habían estado involucrados en esa región desde tiempos del asalto de Horus a Terra. En el mundo de Escrador, la Legión Alfa fue asaltada por las fuerzas de los ultramarines. Según los informes, Alfarius estaba feliz con tal desarrollo, ya que esto le permitiría demostrar la superioridad de sus estrategias militares flexibles e inesperadas sobre los ultramarines notoriamente precisos y metódicos. Los relatos varían sobre el por qué los ultramarines y la Legión Alfa lucharon entre sí en Escarador. Algunos dicen que Alfarius Omegon quería demostrar la superioridad de sus tácticas, mientras que Geirman quería vengarse de una de las legiones traidoras por haber herido mortalmente al amado emperador de sus primarcas, rastreando de esta forma a la traidora Legión Alfa en el sistema Escrador. La legión de Alfarius fue la primera en llegar y pudo elegir el campo de batalla, y así tendieron lo que ellos creían que sería una trampa perfecta para los advenedizos ultramarines. El primarca de los ultramarines, Robot Kiriman, demostraría ser el mejor estratega cuando predijo que la Legión Alfa creería que podía prever las tácticas que utilizaría en la batalla que se avecinaba. Quizás por única vez en toda su vida, Kiriman actuó en contra de sus propias doctrinas militares firmemente arraigadas, y fue Alfarius quien cayó en una trampa.
Con acceso a todos los registros de las tácticas utilizadas por Guilliman durante la Gran Cruzada, Alfarius usó esta información para aprovechar al máximo los procedimientos operativos estándar de los ultramarines. Al principio, la batalla fue un punto muerto entre las dos legiones que estaban muy igualadas, pero Guilliman, en esa noche, eligió hacer algo inesperado. Liderando una gran parte de sus fuerzas sin líneas de apoyo o suministro hacia las montañas, se lanzó hacia el asalto de la Legión Alfa en lo que era su base de operaciones. Los ultramarines aprovecharon rápidamente de la situación y pronto estuvieron en el centro del mando de la Legión Alfa, que había estado en desorden. Presionada por la vengativa fuerza lealista, que los separaba en número de 5-1, la Legión Alfa no pudo retroceder por el valle de la montaña. Se vieron obstaculizados por el terreno y se vieron obligados a hacer una última resistencia en la cabecera del valle. El mismo Alfarius lideró un furioso contraataque contra los ultramarines y fue asesinado en combate singular por Robert Guilliman. Sin embargo, hay dudas sobre si este Alfarius era en realidad Omegón o simplemente un Astartes de la Legión Alfa equipado con la servoarmadura del Primarca. Habiendo quemado el cuerpo supuesto del Primarca traidor en una gran pira, Guilliman dirigió a su legión contra los restos de la Legión Alfa en Escrador, solo para descubrir que lejos de colapsar, la 20ª Legión estaba organizando una serie de contraataques astutos y devastadores. La Legión Alfa no respondió huyendo como Robert Guilliman había esperado después de la muerte de su Primarca, sino que atacaron el destacamento de los ultramarines que los perseguía y los acosaron despiadadamente. Después de días solares de amargas luchas, Guilliman perdió la esperanza de una victoria honorable y partió de Escrador, ordenando un bombardeo orbital masivo para acabar con los supervivientes de la 20ª Legión. Algunos sabios imperiales afirman que toda la batalla fue una gran estratagema desatada por la Legión Alfa, aunque nadie sabe con qué fin. Ciertamente, la Legión Alfa luchó a la manera de la bestia mítica que adorna su armadura, la Hidra, porque cada vez que se cortaba una cabeza, otras dos volvían a crecer para reemplazarla. Después de la batalla de Escrador, la Legión Alfa se reorganizó y se dividió en varias fuerzas para esconderse del Imperio. Pequeñas partidas de guerra autónomas quedaron en el espacio imperial, donde establecieron bases secretas en campos de asteroides, en Space Hulks y en mundos áridos y despoblados. Estas unidades lanzaron frecuentes ataques contra objetivos militares imperiales que ya habían sido debilitados por la herejía de Horus, e incluso hoy en día estas partidas de guerra siguen representando una amenaza para las naves estelares, asentamientos humanos y guarniciones imperiales. Las partidas de guerra de la Legión Alfa también coordinan la expansión y las acciones de los cultos del caos por toda la galaxia para instigar revueltas planetarias masivas contra el gobierno imperial. Estas insurrecciones se utilizan a menudo para alejar a las fuerzas imperiales de mundos más estratégicos que la propia Legión Alfa quiere atacar, allanando así el camino para asaltos a gran escala de los marines espaciales del caos que vienen desde el ojo del terror. A diferencia de las otras legiones traidoras, la mayoría de la Legión Alfa no reside en la disformidad, sino que deambula por la galaxia como partidas de guerra dispersas, cada una de las cuales está entrenada para actuar independientemente de las demás en la búsqueda de su mayor causa. De esta manera, la Legión Alfa fue en general la única legión traidora que no sucumbió a las mutaciones del caos, un resultado que también puede haber sido dictado por la continua lealtad secreta al emperador de la humanidad. El papel de la Legión Alfa en la difusión de los cultos del caos heréticos por todo el imperio les ha valido el odio de la Inquisición, cuya Ordo Malleus y Ordo Hereticus han dedicado considerables recursos a encontrar y destruir sus bases secretas. Curiosamente, la Legión Alfa ha sido declarada exterminada por los altos señores de Terra no menos de 3 veces, la primera en el milenio 31, en el milenio 32 la segunda y finalmente en el milenio 32 por última vez. Todas estas afirmaciones siempre han sido eliminadas cada vez que un nuevo ataque o rebelión era orquestado por la Legión Alfa, demostrando así que la Hidra todavía tiene más cabezas que cortar. Los planes de la Legión Alfa se hacen realidad después de que la gran fisura surja a través de los cielos. Miles de millones de ojos mortales miran al cielo nocturno,
y en miles de lugares y más, las redes de agentes durmientes y adoctrinados parpadean confundidos cuando se activan los imperativos mentales de la Legión Alfa. Una ola de anarquía florece en todos los mundos sembrados a medida que los demagogos recién revelados denuncian que el Imperio no ha podido protegerlos, agitando franjas de ciudadanos imperiales a los que se les ha prohibido mirar al cielo nocturno por las nuevas leyes reaccionarias y por la mano dura del nacimiento de la Gran Grieta. Decenas de mundos caen cuando la Legión Alfa lucha para convertir los disturbios en una guerra abierta. Poco después del nacimiento de la Gran Grieta, la Legión Alfa y otras fuerzas aliadas a ellos se encontraron entre las fuerzas del caos que atacaron el mundo imperial de Vigirus. Abaddon el Saqueador necesita ese mundo para hacerse con el control del guantelete de Nagmun, y como traidores que son, la Legión Alfa ha prestado sus servicios especiales luchando por todo el Imperium Nihilus. Recordad cuando luchéis contra la Legión Alfa que a pesar de sus muchos actos atroces, al menos algunos elementos dentro de la Legión todavía se ven a sí mismos como hijos leales del Emperador. Estos legionarios Alfa se ven a sí mismos como los hijos más leales, porque son ellos los que se condenan a sí mismos a trabajar desde el interior de las células traidoras para purgar los elementos débiles del Imperio mientras se enfrentan a serias amenazas heréticas. Se ven a sí mismos como la prueba definitiva del Emperador, desafiando a sus sirvientes para ver si son dignos de servirlo de la forma más leal. Hasta aquí el vídeo de la historia de la Legión Alfa. Un saludo a los mecenas del canal. No olvidéis echar un ojo a la lista de reproducción que sale al final de este vídeo y que está en los comentarios. Ahí tenéis los vídeos de todos los capítulos de Marines Espaciales que son importantes. Nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos y hermanas de batalla. Espero que le deis me gusta a este vídeo, por favor.